Saludos y bienvenida, aficionados a la historia. El tema de interés de hoy nos remonta a la Europa del siglo XIX, donde, en medio de la tranquila campiña belga, estaba a punto de desarrollarse una batalla que alteraría el curso de la historia. Únase a mí mientras profundizamos en el desgarrador encuentro conocido como la Batalla de Waterloo. El significado histórico de la Batalla de Waterloo es innegable. Fue aquí, el 18 de junio de 1815, donde una coalición de fuerzas de Gran Bretaña, los Países Bajos y Prusia, encabezada por el duque de Wellington, se enfrentó al poderoso ejército francés comandado nada menos que por Napoleón Bonaparte. Al principio, las probabilidades parecían inclinadas a favor de Napoleón. El emperador de los franceses había logrado maniobrar rápidamente a través de las líneas divididas de sus enemigos, haciéndolos retroceder en un intento por envolver Europa una vez más bajo su hegemonía. Sin embargo, Wellington se mantuvo fuerte en la ciudad de Waterloo, esperando pacientemente refuerzos del ejército prusiano bajo el mando del mariscal de campo Blücher. Así, el escenario estaba preparado para un enfrentamiento épico, una batalla que llegaría a conocerse como la última resistencia de Napoleón. La batalla comenzó a última hora de la mañana, y se prolongó hasta bien entrada la tarde, con los oponentes intercambiando golpes sin piedad. Una y otra vez, los franceses lanzaron feroces ataques contra las líneas aliadas, pero cada vez su ataque encontró una resistencia inquebrantable. Mientras tanto, el tiempo empeoró, lleno de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. La implacable tempestad arrojó un manto sombrío sobre el campo de batalla, agravando la arduidad del ya agotador combate. Sin embargo, ninguna de las partes mostró el más mínimo indicio de ceder. Mientras media tarde avanzaba hacia el anochecer, el mariscal de campo Blücher finalmente llegó con los refuerzos tan necesarios, inclinando el equilibrio de poder a favor de los aliados. Los franceses, ya debilitados por el combate implacable y la furia de los elementos, comenzaron a flaquear. A pesar de las sombrías perspectivas, Napoleón se negó a ceder. Convocando sus últimas reservas, dirigió una última ofensiva monumental. Los dragones cargaron, los cañones rugieron y el campo de batalla resonó con el choque de acero y gritos de mando. El destino de Europa estaba palpablemente en juego. Los aliados tampoco estaban ciegos ante la gravedad de la situación. Atrapados, exhaustos y desgastados por la intemperie, lucharon con uñas y dientes para defenderse de los ataques franceses convergentes. Al final, todo se redujo a una cuestión de resistencia, una prueba de voluntades. Y en esta batalla de desgaste, fueron los aliados quienes salieron triunfantes. La llegada de nuevas fuerzas prusianas, combinada con el desmoronamiento de la confusión profundamente arraigada dentro de las filas francesas, resultó ser el clavo decisivo en el proverbial ataúd de Napoleón. Cuando la noche se filtró y el combate amainó, la tierra quedó llena de bajas de ambos bandos, un sombrío recordatorio del monumental precio pagado por la victoria. Y en ese momento, en los campos fangosos eclipsados por nubes devastadas por la guerra, quedó claro que la búsqueda de dominio de Napoleón había llegado a su fin. Y, sin embargo, la batalla de Waterloo fue más que una historia de triunfo y tragedia, fue un capítulo fundamental en la historia de Europa, que marcó el comienzo de un nuevo amanecer. El tratado firmado posteriormente no solo condujo a la reducción de las guerras napoleónicas, sino que también remodeló significativamente el panorama político del continente. Waterloo, como nombre, resuena en los anales de la historia, anunciando una conclusión definitiva de una lucha de poder que se había apoderado de Europa durante años. El pueblo, que alguna vez fue solo una tranquila aldea en la campiña belga, se convirtió en consecuencia en sinónimo de la derrota que supuso el fin del ilustre reinado del emperador Napoleón. Hoy, deambulando por los campos abiertos que alguna vez fueron testigos de la sangre, el sudor y las lágrimas de innumerables soldados, uno no puede evitar sentir la pesadez del pasado. Este no es un campo cualquiera, es el lugar de una de las batallas más trascendentales de la historia, donde la esperanza y la desesperación, la audacia y la fortaleza, el heroísmo y la pérdida se entrelazaron y chocaron a gran escala. De hecho, fue en este panorama donde Europa trazó un nuevo rumbo, intercambiando el turbulento pasado de la ambición de Napoleón por la promesa de un futuro más pacífico. Un futuro empañado por los ecos del pasado, que lleva las cicatrices dejadas por la guerra pero que finalmente mira hacia el horizonte con esperanza y determinación renovadas. Waterloo es, pues, más que un simple nombre grabado en las crónicas de la guerra. Es un símbolo, un recordatorio de la propensión de la humanidad a luchar por la supremacía, perseverar frente a la adversidad y, finalmente, unirse en una visión compartida de paz y prosperidad. Al concluir este viaje histórico épico, dejamos atrás las colinas y los tranquilos prados que una vez temblaron con el trueno de los cañones, y resonaron con los gritos de los hombres valientes. Waterloo, inmortalizado para siempre por los acontecimientos de ese fatídico día,
Sirve como testimonio del espíritu indomable de la humanidad, avanzando para siempre en busca de un mañana más brillante. La batalla de Waterloo podría haberse librado hace más de 2 siglos, pero sus repercusiones todavía se sienten profundamente hoy. Desde dar forma a las fronteras políticas de Europa hasta dejar un impacto duradero en las artes, la literatura y más, Waterloo es un ejemplo por excelencia de cómo un solo evento puede alterar el curso de una nación, un continente e incluso el mundo. Recordemos las vidas sacrificadas y las lecciones aprendidas. Honremos a los héroes y a los caídos. Y hagámoslo con el espíritu resiliente de la era posterior a Waterloo, avanzando en unidad, luchando por la paz y dejando atrás las cadenas de división y discordia. Cerramos este capítulo sobre Waterloo, haciendo retroceder simbólicamente el tiempo hasta una era de agitación, transformación y, en última instancia, una paz ganada con tanto esfuerzo. Pero incluso cuando termina el capítulo, los ecos de la batalla de ese día continúan resonando a lo largo de los siglos, recordándonos la capacidad de la humanidad para moldear su destino, el coraje demostrado por quienes enfrentaron sus desafíos, y la resiliencia que finalmente condujo a su triunfo. A medida que las generaciones futuras recuerden el relato histórico de la batalla de Waterloo, se les recordará el valor mostrado por los soldados de ambos bandos, las consecuencias monumentales que surgieron de un solo punto en el espacio y el tiempo, y se inspirarán en el indomable espíritu humano y los acontecimientos monumentales que puede conducir. En conclusión, la batalla de Waterloo fue un momento decisivo no solo para Europa sino para el mundo. Reformó las naciones, redefinió la dinámica de poder e impulsó un deseo unificador de una paz duradera. En el centro de todo esto, la batalla es un profundo testimonio de la voluntad humana, indomable en su ambición, resistente en su búsqueda de la libertad e inquebrantable en su búsqueda de una paz duradera. El capítulo de Waterloo efectivamente se había cerrado, pero su esencia continúa resonando en los pasillos de la historia. Que apreciemos eternamente esta esencia y nos esforcemos por absorber la fortaleza y el espíritu humano indomable que simboliza tan distintivamente, porque solo entonces podremos apreciar verdaderamente la importancia de estos profundos acontecimientos en la configuración del mundo en el que vivimos hoy. Y así, completamos nuestro viaje aquí, en el corazón del Waterloo histórico, donde el destino fue alterado y el mundo cambió para siempre, recordándonos que si bien desafíos enormes pueden envolvernos, la unidad decidida y un espíritu inquebrantable pueden, de hecho, como el Fénix, provocar el amanecer de una nueva era. Es destacado observar que 1815 puede parecer una época completamente diferente, pero su significado resuena en nosotros más que nunca. Solo tenemos nuestras historias colectivas para guiarnos mientras navegamos por la encrucijada de los desafíos globales, porque el pasado es prólogo, y el mundo es una etapa donde nuestras acciones de hoy guionarán la próxima época. Mientras nos encontramos en esta coyuntura crítica de la historia humana, sumidos en incertidumbres que amenazan nuestra existencia, pero animados por esperanzas que prometen un futuro mejor recordemos Waterloo. No como una historia de conflicto y derrota, sino como una encarnación de la resiliencia humana, como una metáfora de nuestro espíritu perdurable, como un faro que nos guía en nuestra búsqueda de un mundo en paz consigo mismo. Como dijo el historiador George Santayana, quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Por lo tanto, es imperativo que, a medida que avanzamos hacia el futuro, llevemos consigo las lecciones de Waterloo, y todos esos momentos cruciales de nuestro pasado colectivo, esforzándonos continuamente por construir un mundo más pacífico, equitativo e inclusivo. Mientras la historia de la humanidad resista la prueba del tiempo, y así será, Waterloo seguirá siendo un capítulo poderoso en esa historia, una historia de coraje, sacrificio, ambición y el anhelo humano insaciable de libertad y justicia. Comprender su profunda importancia nos ayudará a recordar la inmensidad de nuestras responsabilidades y el potencial de nuestra voluntad colectiva. Mirando hacia atrás, saludamos a los valientes soldados que lucharon implacablemente, a los estrategas que planearon meticulosamente y, lo que es más importante, a la humanidad que se negó a sucumbir a la adversidad. Su sacrificio forjó el destino de las naciones, cambió el curso de la historia y continúa inspirando nuestro viaje de hoy. El final de este capítulo recupera la calma y la serenidad de Waterloo por la que siempre ha sido conocido. Un telón de fondo pacífico para una batalla que ya pasó, pero un conmovedor recordatorio de los tiempos extraordinarios que la moldearon. Hoy en día, Waterloo representa no solo un pueblo de Bélgica, sino también un sitio que reitera el poder de la resiliencia, la unidad y el espíritu humano. El legado de Waterloo ilumina nuestro presente y fortalece nuestro futuro. Imaginar el mundo sin Waterloo es imaginar una realidad alternativa. Tal es el profundo impacto que los acontecimientos de un solo día hace más de 2 siglos continúan dando forma a nuestro mundo. Esfuércese por recordar, aprender y absorber el espíritu de Waterloo en su viaje, porque aquí se hizo el futuro.
El cierre del capítulo de Waterloo se basa en el orgullo y el coraje de todos aquellos que desafían la injusticia y superan sus circunstancias. Amplifica el mensaje de que cada adversidad es una plataforma de lanzamiento para el cambio y cada individuo, en su singularidad, tiene el poder de reescribir las narrativas de la historia. Así que apreciemos el lienzo de Waterloo, no como una narrativa del pasado sino como un llamado radical a la acción que resuena a lo largo del tiempo. Aproveche la fuerza para unirse en la diversidad, el coraje para avanzar a pesar de los obstáculos, y la sabiduría para inscribir un futuro dotado de paz, prosperidad y un sentido compartido de humanidad.